Ciencias educativas, asignatura Sociedad contemporánea y políticas educativas. Tema: problemas de la sociedad contemporánea. La realidad que se vive en diferentes partes del mundo es distinta, por ello es importante que aprendamos a conocer y sensibilizarnos sobre los problemas del mundo actual de forma global, para saber cuáles son sus causas, aprender a prevenirlos y buscar soluciones. Los problemas globales mundiales atraen cada vez más la atención de los sectores más diversos. Es de interés general, nos interesa a todos. Las consecuencias desfavorables de cualquier acto erróneo han aumentado extremadamente, no solamente localmente, sino en forma general, es decir, ha traído consecuencias a todo el mundo. ¿Quieres conocer los principales problemas del mundo? Nosotros hemos seleccionado los siguientes. Los problemas de la sociedad contemporánea son alimentos transgénicos, sobrepoblación, interculturalidad, desempleo, terrorismo, salud, conflictos, educación. Alimentos transgénicos. Son productos modificados genéticamente. ¿Qué es un transgénico? Llamamos transgénico a los organismos vivos modificados genéticamente, como las plantas, animales o microorganismos como son las bacterias. Estos alimentos traen efectos negativos como también efectos positivos. Entre los efectos negativos vamos a enumerar el daño de las especies silvestres como las plantas, el desarrollo de alergias, la resistencia a los antibióticos, la presencia de compuestos tóxicos, la pérdida de valor nutricional y la aparición de nuevas enfermedades. Efectos negativos. Tenemos que aumentar la producción de alimentos. Uno de los beneficios de los alimentos transgénicos es que son más eficientes en términos productivos. Si pensamos en una hectárea de cultivo, nos daremos cuenta de que se trata de un espacio limitado de producción. Sin embargo, haciendo uso de alimentos transgénicos, se podría aumentar la producción sin necesidad de ampliar el área de cultivo, lo que no solo traerá beneficios al agricultor al tener una cosecha mayor desde una perspectiva cuantitativa, sino que también reducirá la necesidad de destinar más suelo a la actividad agrícola. Posibilidad de solucionar el hambre en el mundo. Además, al aumentar la producción y contar con alimentos más resistentes, se podrían solucionar los problemas de hambruna en algunas zonas en las que la mala nutrición es una verdadera emergencia social, como por ejemplo en algunos sectores de África. Se pueden modificar también para mejorar la salud ciertos alimentos. La interculturalidad. Se fundamenta en la necesidad de construir relaciones de equidad entre grupos y la inclusión a la sociedad, favoreciendo la integración y convivencia entre culturas. Por ello, se requiere reconocer a los estados por su diversidad de etnias y culturas, otorgándoles derechos. La lucha de los indígenas busca fortalecer su identidad en el sector social, cultural y de educación. Educar en la diversidad es educar para la convivencia y el aprendizaje intercultural. Pero también presenta problemas la interculturalidad. Tenemos la exclusión social, el bullying, la violencia. La idea que debe guiar la interculturalidad en lo social en general y en la escuela en lo particular debe ser la convivencia intercultural y el aprendizaje. El desempleo. La crisis en torno al empleo es grave no solo porque 205 millones de personas en todo el mundo están oficialmente desempleadas, ni porque se percibe una declinación de la calidad de los empleos disponibles, en particular de los trabajadores de grado medio, que ocupan empleos de oficina en los países desarrollados, ni porque escasean las personas calificadas y con talento que ganan múltiples de salarios promedio. El problema en el mundo actual posterior a la crisis es que los responsables de las políticas y los profesionales de todas partes ya no están seguros de cómo crear puestos de trabajo y cómo crear buenos empleos. El desempleo estructural.
Según la OIT, la tasa mundial de desempleo se redujo del 6,3% en el 2009 al 6,2% en el 2010, pero todavía superaba ampliamente la tasa del 5,6% del 2007. La globalización y la innovación tecnológica junto con la consiguiente subcontratación y la extranjerización están provocando cambios a largo plazo en la economía mundial que alteran las estructuras de los mercados laborales nacionales. Las habilidades que se demandaban en el pasado fueron reemplazadas por la tecnología o trasladadas a los países en desarrollo. El desempleo juvenil. En el caso de los países en desarrollo, la situación es diferente pero similar al mismo tiempo. Por ejemplo, una serie de países en Medio Oriente experimentó altas tasas de crecimiento económico durante la última década, pero las tasas de desempleo siguen siendo de un promedio del 10% más o menos, lo que indica nuevamente un fenómeno estructural. El desempleo juvenil, aunque es desproporcionadamente alto en la mayoría de las regiones del mundo, es especialmente frecuente en Oriente Medio y Norte de África, cuyas tasas se acercan al 25%, más de 4 veces mayor que la de los adultos. La producción de graduados universitarios con conocimientos de interés industrial es también un tema importante. Siendo una cuestión actual y fundamental del desarrollo, la creación de empleo se ha convertido en uno de los temas claves del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El terrorismo. En la actualidad, el análisis de las causas del terrorismo es uno de los ejes más controvertidos y complejos para el debate internacional. El terrorismo constituye un problema en el más estricto sentido del término, un problema concreto que afecta a la vida, la seguridad y el bienestar de muchas sociedades contemporáneas, pero también un problema teórico que ha suscitado fuertes debates y profundas confrontaciones. El problema de las causas es uno de los ejes más controvertidos de su análisis. En primer término, la corriente de los factores endógenos que considera a los activistas y a la dinámica intrínseca de sus grupos como los principales impulsores del terrorismo. En segundo lugar, la corriente de los factores exógenos, según la cual la gestación del terrorismo obedece a causas extremas de sus organizaciones. Desde esta perspectiva, los especialistas consideran que aún existiendo una predisposición en los individuos para integrarse a estos movimientos, son razones ambientales o contextuales las que determinan su emergencia. En otras palabras, entienden que la decisión de recurrir a la vía terrorista depende de la forma en que sus actores definen una situación política y reaccionan ante ella. Salud. Los problemas de salud se consideran cruciales debido a su gravedad, alta prevalencia, costos asociados o impactos a largo plazo en la salud de la población, los determinantes ambientales y sociales que están fuera del control directo o exclusivo del sector de la salud y los obstáculos que se derivan de la falta de preparación de muchos sistemas de salud para hacer frente a los retos planteados por los problemas de la salud y sus determinantes. La reducción de la carga de las enfermedades transmisibles, las inequidades que subsisten dentro de los países y las grandes brechas entre los países en los resultados generales de salud, como la mortalidad materna e infantil. Si bien las enfermedades crónicas están aumentando, en algunos países la carga atribuible a las enfermedades transmisibles y el número de muertes maternas e infantiles, incluidas las carencias nutricionales, son aún altas. Los cambios demográficos
epidemiológicos y socioeconómicos sin precedentes que han llevado a un aumento de las enfermedades no transmisibles, los trastornos mentales, las discapacidades, los traumatismos causados por el tránsito y la violencia doméstica e interpersonal que han pasado a ocupar los primeros lugares entre los principales problemas de salud que requieren políticas urgentes. El cambio climatológico. Algunas proyecciones indican que para el 2050 se perderán grandes zonas costeras como resultado del recalentamiento del planeta y se propagarán las enfermedades transmitidas por vectores y las amenazas para la seguridad alimentaria. Esta amenaza para la salud pública aún pasa inadvertida. El incremento sin precedentes del envejecimiento poblacional, lo cual tiene implicaciones para los sistemas de seguridad social, la estructura de la fuerza laboral y los sistemas de salud. El aumento de la proporción de personas que viven hasta una edad avanzada producen un incremento de las demencias, las discapacidades y la fragilidad. La dinámica de vivir hasta la vejez avanzada ha cambiado radicalmente y requiere la recreación y creación urgente de entornos propios y propicios. Estas situaciones constituyen una crisis de la salud pública y se debe enfrentar como tal. Conflicto es otro de los problemas de la sociedad contemporánea. Los conflictos que se producen en el mundo son una de las principales causas de hambre, pero además su consecuencia más grave es el desplazamiento forzoso de miles de personas que tienen que abandonar sus hogares para salvar sus vidas. En el mundo hay 65.6 millones de desplazados forzosos y 22.5 millones de refugiados, de los cuales 17.2 millones se encuentran bajo el mandato del ACNUR. Cada cada minuto, 20 personas se ven obligadas a huir como consecuencia de un conflicto o de una persecución. Existen muchos problemas en el mundo que deben preocuparnos y sobre los que es necesario tomar medidas para cambiar el entorno que nos rodea y vivir en un mundo mejor. Población del planeta. El crecimiento de la población mundial representa un peligro para el desarrollo sostenible del planeta. En los 2 últimos siglos, la población aumentó en un 600%. De 1.000 millones de personas a principios del siglo XVIII se pasó aproximadamente a 7.400 millones y si la tendencia sigue igual, para el 2050 se espera que haya 9.500 millones de personas. Este crecimiento tan drástico se ha producido en gran medida por el aumento del número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva y ha venido acompañado de grandes cambios en las tasas de fecundidad, lo que ha aumentado los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. Entre más gente, más áreas de cultivo se necesita para satisfacer la necesidad básica de la alimentación. Sin embargo, lo que se observa es que el área fértil disminuye día a día mientras la población crece. En una era en la que las naves espaciales exploran la superficie de Saturno, 2.400 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares como fuentes de energía básica como carbón, leña, biomasa y estiércol. En 25 años, si se mantienen los pronósticos actuales del Organismo Internacional de Energía, todavía habrá 1.400 millones de personas sin electricidad, de los cuales 584 millones viven en África al sur del Sahara. Educación. La educación desde una óptica social y política, conflictos que suscitaron y suscitan las políticas de libertad y de igualdad,
Los problemas que plantean integran que aspire a hacer posible una educación básica de calidad para toda la población escolar, los dilemas que alumbran las inacabables reformas educativas y como marco actual la relación problemática de la globalización con la educación. Los problemas que se dan en la educación son dos las que destacamos: reformas educativas y el fracaso y abandono escolar. El fracaso y abandono escolar. El fracaso escolar, proporción de estudiantes que no consiguen acabar sus estudios obligatorios, es uno de los principales problemas del sistema educativo. Las consecuencias de este abandono son serias, ya que estas personas al dejar sus estudios antes de lograr un título obligatorio tienen graves dificultades para su inserción laboral y mayor riesgo de exclusión social y económica. Se dan lugar diferentes variables que afectan directa o indirectamente al abandono escolar, como son el tipo de estudiante, el tratarse de escuela pública o privada o la localización del centro. Las características de los estudiantes no solo influyen sobre su propio rendimiento, sino que afectan indirectamente el de sus compañeros. Los factores socioeconómicos y culturales de las familias del grupo influyen sobre el rendimiento final del estudiante al interactuar entre este con sus compañeros de clase y en el aula. Casi la mitad de los estudiantes sin recursos abandonan los estudios antes de tiempo. Estos adolescentes que provienen de familias desfavorecidas y que dejan sus estudios sin haber conseguido la titulación de educación secundaria obligatoria tienen más riesgos de caer en dependencia como el alcohol o las drogas. Un alto porcentaje de alumnos sin recursos son inmigrantes. Las continuas reformas educativas. Una gran sociedad abierta tiene derecho al conocimiento. Reformar la educación de una manera total o parcial supone ir poniendo las bases de un nuevo modelo de sociedad, apostar por un determinado modelo de hombre. Lo social. El hombre es algo dinámico que permanece en movimiento porque esa es precisamente una de las propiedades de todo organismo vivo. Transformar, mejorar es totalmente necesario porque además el ser humano es perfectible por un lado y porque constatamos cuántas cosas nos quedan por mejorar por el otro. La educación debe ser mejorada porque es perfectible y porque nuevamente contamos cuántas cosas nos van bien en ella. Las dudas surgen cuando nos preguntamos ¿qué cambiar en la educación? ¿Hasta dónde? ¿Quién cambia o manda a cambiarlo? Por definición, hay que cambiar todo aquello que no funciona, aquello para mejorar o introducir todo nuevo en algo que funciona relativamente bien con ánimo de innovar para optimizar. Ahora bien, estos son los problemas que hemos planteado. ¿Qué problema te llamó la atención? ¿Quiénes han ocasionado estos problemas? ¿Se puede hallar soluciones a corto plazo? ¿Existen otros problemas no señalados en esta clase? Tienes que resolver estas interrogantes y nos veremos en la siguiente clase. Gracias.